Hola a todas y todos. El tema que hoy nos toca analizar es el relativo al instituto de la quiebra directa voluntaria. Esto es, la quiebra que es declarada a petición del propio deudor. Es un instituto cuya aplicación práctica observamos con frecuencia y creo que a raíz de la grave y delicada situación social, sanitaria y económica que nos toca atravesar en este año 2020, su utilización se va a ver aún más acentuada en los próximos meses. Bien, para que el juez concursal se encuentre habilitado a declarar la quiebra solicitada por el propio deudor, éste debe reunir determinados requisitos en su presentación judicial. En primer lugar, debe dar cumplimiento a las exigencias de toda demanda judicial, dada que su presentación solicitando su propia quiebra configura una verdadera demanda judicial. Pero además de ello, el artículo 86 exige otros requisitos remitiéndonos al artículo 11 de la misma norma 24.522. Esto es, el deudor en su presentación debe también explicar las causas concretas de su estado de situación patrimonial y la fecha de inicio de su estado de cesación de pagos, debe adjuntar una nómina de acreedores, debe acompañar copia de los balances correspondientes a los últimos 3 ejercicios y presentar un informe detallado y actualizado de la composición de su activo y su pasivo. En el supuesto de que el deudor que peticione su propia quiebra sea una persona jurídica, debe también adjuntar su contrato constitutivo y las sucesivas modificaciones si las hubiera, y acreditar las respectivas inscripciones en los registros correspondientes. Debe también informar si ha atravesado por otro concurso o quiebra, o si se encuentra atravesando el periodo de inhibición previsto por el artículo 59 de la ley concursal. Además, debe denunciar los libros de comercio que lleve o de otra naturaleza. Bien, para que el juez pueda declarar la quiebra, el deudor debe reunir todos y cada uno de estos requisitos. No obstante, el mismo artículo 86 determina expresamente que el juez debe aún declarar la quiebra pedido por el propio deudor, aun si no diera cumplimiento a la totalidad de los requisitos señalados. La doctrina mayoritaria encuentra el fundamento de esta disposición en que la petición de propia quiebra efectuada por el deudor implica necesariamente la confesión expresa realizada por éste de que se encuentra en estado de cesación de pagos, y por ende el juez concursal debe igualmente declarar su quiebra. Además de los requisitos ya mencionados, debemos también tener en consideración que si nos encontramos en pedidos de propia quiebra efectuados por personas jurídicas, el pedido o la presentación solicitando su quiebra debe ser realizado por el representante legal de la misma, previa resolución del órgano de administración de la persona jurídica. Y posteriormente, dentro de los 30 días hábiles judiciales, debe ser el órgano de gobierno quien ratifique la presentación de propia quiebra efectuada por la persona jurídica. A modo de ejemplo, podemos señalar que si estamos en un pedido de propia quiebra efectuado por una sociedad anónima, deberá ser el presidente del directorio quien efectúe la presentación previa resolución en tal sentido de este órgano de administración, del directorio. Y será la asamblea, en el plazo de 30 días hábiles judiciales, quien deberá ratificar la presentación solicitando su propia quiebra. En el supuesto de que no se cuente con la ratificación del órgano de gobierno, el juez debe disponer el cese del procedimiento de conformidad al artículo 31 de la norma concursal. En el supuesto de que la propia quiebra sea pedida por una persona incapaz, debe contarse necesariamente con la previa resolución judicial que lo determine en ese sentido. Bien, además también debemos tener en cuenta que conforme lo establece el artículo 160, la quiebra de la sociedad implica también la declaración de quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada. Por lo tanto, si la propia quiebra es pedida por una sociedad que está integrada por esta clase de socios, deben estos individualmente dar cumplimiento de los mismos requisitos ya mencionados, y si no lo hicieren, será el propio juez concursal quien los emplace a su cumplimiento. Junto al pedido de presentación, el deudor debe manifestar que pone a disposición de los funcionarios del concurso todos sus bienes a los efectos de que la posterior incautación sea
desarrollada y efectuada lo más ágil y sencillamente posible. Una cuestión también a tener en cuenta es la prevalencia del pedido de quiebra del deudor. Y esto es que ante los pedidos de quiebra efectuados por uno o varios acreedores que se encuentren en trámite, debe prevalecer la declaración de quiebra solicitada a pedido del propio deudor. Y esto es así porque expresamente lo dispone la norma concursal en su articulado, precisamente en su artículo 86. Bien, una cuestión que también suscita interés es si el deudor que solicita su propia quiebra puede peticionar el desistimiento de la misma, o puede desistir de la misma, o de la quiebra ya declarada. Y la respuesta es afirmativa, porque así lo establece el artículo 87. Pero para que este desistimiento opere efectivamente, no basta con la petición lisa y llana del deudor, sino que éste debe satisfacer dos requisitos. En primer lugar, no se deben haber aún publicados los edictos previstos por la sentencia de quiebra, y el deudor también debe acreditar que no se encuentra en estado de cesación de pagos, y ello así porque o nunca se encontró en ese estado su patrimonio, o si se encontró ha desaparecido. Por lo tanto, para que opere el desistimiento, necesariamente no se deben haber aún publicado los edictos frente a la presentación del deudor, y debe acreditar que no se encuentra en estado de cesación de pagos. Otra cuestión interesante y que ha suscitado amplios debates, tanto doctrinarios como jurisprudenciales, es el relativo a si el deudor que ha pedido su propia quiebra y que ha sido declarada puede solicitar posteriormente la conversión de la misma en concurso preventivo a tenor de lo dispuesto por el artículo 90. Esta cuestión fue zanjada en 30 de mayo del año 2002 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, quien dictó un fallo plenario en el caso Pujol Juan sobre propia quiebra, resolviendo por mayoría que el deudor que solicitó su propia quiebra y que ha sido declarada puede posteriormente solicitar la conversión en concurso preventivo y así debe ser dispuesto judicialmente. Por último, también debemos remarcar que este instituto de la quiebra directa voluntaria la observamos con frecuencia en los pedidos de quiebra efectuados por principalmente empleados públicos, jubilados o personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y en estos supuestos vemos que esta clase de personas se ven ahogados o asfixiados económicamente a raíz de diversas deudas que han asumido previamente, con lo cual su patrimonio y sus ingresos se ven menguados a raíz de los embargos que son posteriormente trabados por los incumplimientos incurridos. Ante esta situación, estas personas solicitan su propia quiebra y observamos que los tribunales de nuestro país adoptan dos posturas. En algunos admiten el pedido de propia quiebra en estos supuestos y en otros no. Los que niegan la procedencia de la quiebra directa voluntaria en estos casos señalan que estos deudores, en su pedido de propia quiebra, desnaturalizan la finalidad del proceso concursal, específicamente de la quiebra, porque saben de antemano que no van a poder cumplir con las obligaciones asumidas y recurren a la quiebra directa voluntaria a efectos de licuar su pasivo y poder rehabilitarse, constituyendo eso un claro ejemplo de un ejercicio abusivo de los derechos. Por el otro lado, la postura contraria admite la viabilidad de la propia quiebra en estos supuestos y para así resolver determinan que estos deudores, cuando solicitan la quiebra directa voluntaria, no están haciendo otra cosa que lo autorizado por la misma ley concursal, dado que ellos se encuentran en estado de cesación de pagos y son personas susceptibles de solicitar su concurso preventivo o su quiebra directa voluntaria, como estamos analizando. Bien, la cuestión no está definitivamente resuelta y tampoco la ley concursal trae una solución expresa para este tipo de casos. Creemos también que en el futuro, en una eventual reforma a la ley 24.522, debe ser expresamente contemplado estos tipos de supuestos para lograr una mejor solución a estos casos. Bueno, nada más, muchas gracias.